Pesaré tus oídos para llegar a tu corazón en esta noche de Café con Letras. Conduce Ale Calixto y Perla Uraga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de la cafeína y literatura. Gracias por acompañarnos en este lunes de Anochecer Literario. Será un gusto compartir un delicioso café con letras. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta degustación literaria a través de nuestra casa Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Yo soy Ale Calixto y como siempre saludo con mucho gusto a mi compañera Perla Uraga. ¿Qué tal, Perrita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ale, súper bien, buenas lunas, cómplices literarios, soy Perla Uraga. Es una bendición estar con ustedes en otro Café con Letras. Mil gracias por estar con nosotras. Así es, querida audiencia, mil gracias. Y bueno, pues justamente ya estamos en el último lunes de febrero. Entonces, por ello quisimos cerrar este mes hablando todavía de esta desmistificación del amor romántico que hemos abordado en diferentes programas tras la celebración del Día del Amor y la Amistad, que como ya hemos dicho es una fecha simbólica para perpetuar el estereotipo del amor romántico, y por ello esta noche tenemos a una gran invitada para continuar hablando de este polémico tema desde la literatura. Nuestra invitada ha sido traducida al inglés, francés, húngaro y lengua maya tzeltal, de la variante de Oshchuk. Espero haberlo pronunciado bien, querido oyente. Si no es así, una disculpa, por favor. Y también les quiero comentar que ha publicado en antologías nacionales e internacionales como Cuéntame un blues. ¿No es así, Perla? Así es, ella comenzó a publicar su trabajo desde el 2004. Su obra se compone de cuentos, minificciones e ilustraciones, entre las cuales se encuentra Neurosis de los bichos, de la colección Minotauro, de la Tinta del Silencio del año 2017, donde habitan las muñecas, de la colección Ciudadano, también la antología Mujeres en la minificción mexicana, colección Literatura de las Américas, EOS Villa Digital 2021, y actualmente antologó el libro Amores, antología de minificción mexicana, de la editorial digital EOS Villa. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, que es escritora y la periodista Carla Barajas. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues estoy feliz de estar con ustedes. De verdad agradezco mucho a Ale y Perla la invitación para poder compartir más acerca de los amores contenidos en esta antología Amores, antología de minificción mexicana, y para platicar también, ¿no?, de literatura. Entonces feliz. No, al contrario, nosotras somos las felices de poder dar este espacio a nuevas voces, a estas plumas, pues que están hablando de este tema polémico. Pero antes de hablar de ello, Carla, bueno, sabemos que eres chiapaneca, ¿verdad? Tienes raíces de chiapaneca. Sí, es correcto. Perfecto. Sí, soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y feliz de serlo, ¿no? y justamente nos gustaría que nos platicaras de esas raíces, de tu familia, cómo fue el entorno en el cual creciste y cómo se recuerda a esa Carla de chiquita. Bueno, fue un poco alejado de raíces, justamente porque mi mamá es originaria de Jalisco. Entonces viajaron a Tapanatepec, Oaxaca, no estuvo muy de acuerdo con la idea, y posteriormente llegaron a Chiapas. Entonces siempre quiso como mantener algo como protegido, digamos, de su tierra, pero a mí no me
llegaba mucho ni de la mía ni la de ella, ¿no? Entonces, cuando yo busco realmente la identidad chiapaneca y tuxtleca, es a partir de la universidad, es donde me doy cuenta de toda la riqueza cultural que tenemos, a partir de hacer una investigación que se llamaba, primero fue una historia de vida del doctor Enoc Ancino Casaonda, que es un poeta de la generación de Rosario Castellanos, y Jaime Sabines, de la generación de los 50. Entonces, al ir a platicar con él, yo decía, qué riqueza de Tuxtla me están enseñando, porque bueno, fue a platicar con el doctor Enoc Ancino Casaonda, pero también con sus amigos. Entonces fue conocer ese pasado, y posteriormente hago una investigación de una escuela que se llamaba Camilo Pintado, en donde sacaban un periódico infantil. Todas las escuelas tipo, me parece, tenían estos periódicos, y se llamaba eso, Alma Infantil, y en él publicaron el maestro Heraclio Cepeda y Óscar Oliva. Entonces, al ir a platicar con ellos, con Juan Pañuelos y con otras personas de esta época que realmente amaban y conocían la cultura y la exaltaban, pues fue muy bonito ese acercamiento, y como que tenía además pese a vivir en Tuxtla, ese querer saber más y más y más, ¿no?, de nuestra cultura, de las tradiciones, de cosas que yo propiamente no celebré en infancia, ¿no?, y que aquí se hacen, y que es precioso, ¿no?, con mucho orgullo, como, no sé, ir a la ensarta de Flor de Mayo, muchísimas cosas que me perdía, pero que fue un buen momento, porque además lo vi como valorando al patrimonio que tenemos, y como con esta sed de saber más y más, ¿no? Ay, qué maravillosos recuerdos, ¿no, Perlita? Sí, muy interesante tu descubrimiento de ese hermoso estado que es Chiapas, y qué bueno que hayas sido a través de este camino literario, sobre todo para enterarte de la riqueza que hay. Y Carla, como ya mencionamos, también eres periodista. Compártenos en qué momento de tu vida llega y te seduce la escritura. ¿Recuerdas cuál fue tu primer escrito? ¿De qué trataba? ¿Para quién era? Bueno, los primeros escritos, yo creo que la mayoría los hicimos en secundaria, quizás, ¿no? Pero realmente, bueno, también otra vez en función al hogar, algo que he contado a conocidos y así, es que no había como los libros tampoco, ¿no? Era un acercamiento a las revistas, sobre todo, y a revistas que fueran funcionales. Es decir, no sé, La Pequena, Las de Cositas de mi Cajón, y había un libro de Mafalda, recuerdo. Entonces, cuando entro a secundaria, es la primera vez que yo obtengo un libro mío y de Carla, y además que llegara y que sintiera que iba a ser como un inicio de biblioteca, y creo que fue el de Mary Shelley. Fue Frankenstein, nos dieron a elegir entre una lista larga, y entonces yo decía, yo quiero no tenía ni idea que las dificultades que tenían las mujeres para escribir, o pues nada, lo que he entendido, pero a mí me marcó ese libro porque sentí empatía y un acompañamiento a partir de la historia del monstruo de Frankenstein. Y me fui por ese camino, y luego compré el de Drácula, me parece. Y pues ahí intenté escribir, pero no continué porque tampoco había como que muchos estímulos, y yo no tenía como que esa fortaleza. Sí sabía que buscaba desde ese tiempo comunicarme, era un deseo que tenía porque mi mamá trabajaba en un hospital, entonces veía cómo llegaban personas de muchas partes de Chiapas que a veces no ni siquiera hablaban el español, y para todos y todas creo que es difícil comunicarse con los doctores, entonces a veces les decían cosas y no las comprendían, y yo sentía que alguien tenía que intervenir, que alguien tenía que pasar como esa información para que también pudieran responder de manera adecuada, ¿no? O entender cuál era la magnitud de ciertas indicaciones, y me daba cuenta del papel de la comunicación en la mediación con las personas. Entonces ahí creo que fue cuando dije, yo quiero ser como periodista, como comunicadora, y
al estar leyendo todo, y dicen que dejan bastantes lecturas, entonces en algún momento dije, me gusta el periodismo, quiero hacer entrevistas, quiero hacer artículos, pero también quiero escribir cuentos. Y empecé a escribir mis primeros cuentos ya con esa intención de hacer un mejor trabajo cada día, a dedicarle un tiempo, que no fuera un hobby, sino que fuera algo que continuara haciendo y que lo hiciera lo mejor posible. Recuerdo que lo metí a un concurso que había en la UNACH, entonces ahí fue seleccionado y me dio mucho orgullo, y era como del género fantástico. O sea, dije, yo quiero seguir escribiendo. Los espacios que me empezaron a dar para publicar justo fueron en periódicos, tanto cuentos como minificciones. En ese tiempo no tenía idea de que estaba escribiendo minificciones, pero sí quería escribir de manera breve, ¿no? Y los cuentos también. Entonces, noté que el lenguaje es distinto del periodismo al de la literatura y quería saber cómo mejorarlo, así que lo que empecé a hacer fue asistir a talleres de literatura, primero con escritores de Chiapas, que realmente la tradición en Chiapas es poética principalmente, y yo sentía un gran impulso por escribir narrativa. Entonces, ya en lo posterior, entré a los talleres que daban o impartían miembros del Sistema Nacional de Creadores, y pues me hacía muy feliz, ¿no? aunque volara mi cabeza y lo duro de los talleres, ¿no? Pero lo disfrutaba, o sea, era un espacio que me gustó mucho y que dije, bueno, yo quiero seguir con esto. Me animé a enviar mis primeros cuentos afuera porque creo que el maestro Eduardo Antonio Parra decía eso, es que vayan, si tienen que salir de su estado, si quieren que los tomen en serio, agarren su cajita de huevo, vayan en busca pues de editoriales, por lo menos mándenlos afuera, ¿no? Entonces nunca tomé mi cajita de huevo, me quedé en mi estado, pero y ahora además ya no permiten, ¿no?, las cajas de huevo. Abro paréntesis, si alguien pretende viajar así, creo que se los van a regresar en correo, por menos no. Bueno, entonces me quedé y sí empecé a mandar. Creo que fue un gran consejo, porque en el 2013 vi una convocatoria que creo que me pasó un amigo que se llamaba Hugo Antonio Montaño, ya falleció pero era de la editorial La Tinta del Silencio, para integrar una antología que se llamaba Cuéntame un Cruz, que era de minificciones. Entonces yo lo envío, y cuando supe que quedé, pues fue, voy a estar en un libro, ¿no? Porque creo que me marcó, porque fue entender que a partir de lo que escribimos, sin importar quién eres, en dónde estás, o no sé, ¿no? Que te muevas, la edad incluso, puedes tener esta posibilidad de publicar en otros lados. Y de hecho hubo presentación, en ese tiempo no me gustaba mucho presentar, tuve que aprender a hablar, ¿no?, en público, a leer ahí mis textos, y me sentí pues feliz. Después vi que con el tiempo vi quienes habían sido publicados en la antología, y pues de igual manera me dio muchísima alegría, y gracias a esa publicación, en lo posterior me invitaron a publicar Neurosis de los Bichos y Cuentos de la Ceiba con la misma editorial. Fíjate qué interesante esta forma en la cual tú incursionas en la escritura, y justamente en una entrevista nosotros leímos que precisamente en el 2004 tú decides que tu oficio sería el de ser escritora, pero dentro de los géneros optas por escribir minificciones, que es un género que actualmente es más conocido, pero hace algunos años no era tan popular como ahorita. Pero ¿por qué te enfocaste más en las minificciones que en otro género literario, Carla? Había algo con la brevedad, no sé si fue cuando era pequeña, por ejemplo, un acercamiento que no dije, pero era con los libros de texto gratuito. Yo los valoro mucho, me da un poco de tristeza cuando los queman, mucha tristeza, que me enteré que queman libros de texto gratuito, porque los abría y entonces estaban las leyendas, los cuentos chicos, y mucha mitología, ¿no? Había mitología griega, mitología azteca, y leyendas
yo quiero construir, porque fue algo que a mí me gustaba, me encantaba, creo que era la relación del libro con Carla. Dije que el primer libro había sido el de Mary Shelley, pero no, pensándolo, los primeros que llegaban me los daba gobierno, ¿no? Que era gratuito, era tuyo, no era de nadie más, y eso era un sentimiento muy bonito, algo mío, bueno, algo me pertenece, ¿no? En este mundo, y tiene imágenes y huele rico cuando lo abres por primera vez. Entonces eran como ciertas historias que se quedaban allá en mi cabeza y quizás ya ni siquiera en algún momento tengo que consultarla para recordar bien, pero el de la pluma cayendo en el pecho de una mujer y queda embarazada, me daba miedo. Decía, ay, no, ¿será que te puedes embarazar a ti, no? El del conejo de la luna y demás. Y dije, sería muy bonito que estas historias pudieran llevarse, reescribirse. En ese momento no sabía que era una reescritura o si había intertextualidad, pero contarse en una nueva historia para niños. Y ahí empecé a hacer Imaginoteca, que era un espacio en donde justamente tomaba estos personajes y les hacía otra historia. Yo en estos momentos no tenía idea que era intertextualidad. También trabajando con niños aprendí que les gustaba como que lo cortito, ¿no? Cuando ellos escribían de manera breve, entonces al llevárselo a ellos, pues sí eran textos así los de Imaginoteca, que tenían muchas características de la minificción. Y por otro lado también quería, eso ya no sé, que exactamente no sabría contestar qué fue, pero tenía ese deseo de contar historias breves, aún sin saber qué estaba haciendo, porque realmente no, o sea, en algún punto supe, es minificción, ¿no? Y empiezo a buscar más y más, pero antes, no, o sea, solamente quería, pues eso, ¿no? Transmitir algo, contar una historia en pocas palabras. Fue en el 2004 que llegó a mis manos una publicación de la jornada semanal, que se llama así, la jornada semanal, y era la enorme, o tal vez me equivoqué, la gran minificción, en la cual encontré minificciones de la Marina Ficticia. Del taller estaba el doctor Alfonso Pedraza, estaba Marta Fernández, Amelie Ordaz, y me entusiasmó porque dije, bueno, acá hay una línea de personas que están tallereando la minificción, aunque en mi estado pues decían, es que eso no es nada, lo que estás escribiendo no existe, ¿no? Y lo ninguneaban, pero yo ahí me di cuenta que sí había y que lo estaban produciendo. Y luego dentro de esa misma publicación había un texto de Lauro Zavala en donde hablaba de la minificción como el antivirus de la literatura y mencionaba pues varias características que de alguna manera yo había empleado en texto. Entonces dije, pues sí es minificción y este es el rumbo. No, qué bueno que optaste por este género, porque definitivamente no es un género fácil, ¿no, Perlita? ¿O cómo ves tú? No lo es, pero sin embargo, por lo que nos cuentas, tú lo tenías de manera natural, porque ya estabas usando la técnica aún sin que la conocieras, y sí, es muy complicado pues contar toda una historia en pocas palabras, y creo que lograste insertar en este género. Y Carla, ahora vamos a platicar de tu reciente trabajo, Amores, antología de minificciones mexicanas, que se publicó este 2023. ¿Cómo y desde cuándo se fue gestando esta antología? Bueno, en realidad, aunque sea ya que se empieza a gestar el año pasado, hay un antecedente que fue la antología Mujeres en la minificción mexicana, que publiqué en el 2021, justo con la editorial Leos Villa Digital y por invitación del curador Pierre de Vical, y trabajando con Luis Páez. Entonces, esa antología fue, bueno, trabajar, pero también hacer una revisión posterior, ¿no? ¿Qué me gustaría, además, qué me gustaría tener si volviera a hacer una antología? Era algo que me pregunté.
y platiqué, tuve la fortuna de tener varias presentaciones y iba súper nerviosa todas, porque de pronto me tocó conocer la maestra Lucila Herrera, entonces era presentarlo con académicos y iba como temblando, ¿no? Y justo me hicieron ver cosas, por ejemplo, ella, bueno, pudiste haber puesto un prólogo, pero yo me había dicho, fíjate, no incluiste minificciones de escritoras en lenguas originarias, pero lo cierto es que en esos momentos yo no encontré. Posteriormente, hagan de cuenta, como a los días de que está terminado el trabajo, salió la antología de la doctora Adriana Susana Rodríguez y de Cecilia Udave, Miradas, en donde justamente había una minificción de Lisa en chiapaneca y que estaba escrita en lengua orecham. Ya le pregunté, oye, pero pues también me contó que no es que se dedicara a la minificción, que fue invitada, y dice, pero lo que sí escribe es padrísimo, y dice, bueno, si volviera a hacer una, me gustaría, en esta ocasión, pues eso, buscar, escarbar más, ¿no? Y ya, justo ya me decía, pues, Florentino Solana, me parece que tiene un libro, pero en lengua principalmente se escribe poesía también, en menor cantidad narrativa, y hay también menor cantidad de mujeres escribiendo narrativa, me parece, que hombres, y creo que fue esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda, ese tocar puertas, ese pensar y repensar cómo integrar ahora en una nueva antología pues a todo lo que me había hasta cierto punto quedado como que me hubiera gustado hacer con mujeres en la minificción mexicana. Y estaba un día en el dentista, ahora sí como sabes, estaba un día en el dentista de Niquito, y pensando y repensando en el amor, porque dije, bueno, otro, ¿cómo se disculpe que no vaya a nada al otro? Pero bueno, mi mente sí es. El año pasado también sacamos una antología. Yo tenía el deseo enorme, porque durante 20 años esperé a que surgiera dentro del Estado, que existen editoriales fuera, pero dentro del Estado no había una en donde se impulsara pues a la minificción, exclusivamente como a la minificción. Entonces yo quería hacer un proyecto que impulsara a los autores a escribirla, y se me ocurrió hacer una que tuviera pues una que nos uniera, que tuviera algo, un tema que realmente juntara parte de nuestra tradición, del patrimonio que les decía, las diferentes miradas que hay, y pensé, vida-muerte, pues el Día de Muertos. Entonces saqué el año pasado con Ediciones Chicatana, que igual la acabo de crear el año pasado, pero ya estaba en mi mente desde hace mucho tiempo, el libro Calabacita Tías. Entonces en Calabacita Tías invité a autores chiapanecos y chiapanecas a escribir acerca de la muerte, y fue una antología que además pretende o pretendía pues un libro un libro más allá de digital, pretende ser literatura electrónica, es decir, no solamente ser un PDF, sino que los elementos que tienen dentro, que integran este libro, es decir, los códigos QR que enlazan a audios, en sí mismo tengan una función artística. ¿Y por qué? Porque de esa manera pues podríamos escuchar no solamente a la voz de los autores y autoras, sino también, en el caso de Liz, por ejemplo, pues oír el orexamen, ¿no? Que es el SOP, y la versión en español, desde luego. Y dije, bueno, el siguiente libro que quiero hacer van a ser minificciones eróticas con mujeres. En eso se estaba pensando cuando recibí la invitación de Pedro de Vicari, y me dijo, Carla, fíjate que para el otro año ya estamos integrando pues el trabajo que se va a realizar con la colección de literatura de las Américas, y te gustaría hacer una en donde se abordara el amor. Y yo le pregunté como el amor, ¿no? El amor en todas sus formas, ¿no? Entonces yo dije, sí, claro que sí, y ya empezamos a platicar, porque esa es una parte muy bonita, ¿no? Le dije, le podríamos poner los códigos de QR que nacen también
que nacen a YouTube o a YouTube, porque el otro año pues usé un programa con una aplicación que no todo el mundo tenía acceso, entonces fue un poquito más difícil. Y me dijo, no, que sí, lo damos. Entonces, desde ese momento, pues empecé ahí a dar vueltas cómo se iba a organizar. Y justo en ese periodo, también buscando información, no estoy mintiendo, vi una entrevista que realizó Andrés Tachiriquis a Carlos Hernández, se llama, que él es licenciado en Lengua y Cultura. Y justo él decía que el término amar en la lengua tzotzil, que no tiene un sentido ni un significado, sino que es una forma de pensar de la cultura occidental, y para ellos pues existe el canel, que es el querer y valorar a otros. Y cuando lo dije, eso sí me pareció muy interesante, porque yo no sabía que no existía así como tal la palabra, ¿no?, para el tzotzil. Y me pareció, dije, bueno, yo he leído esto de Coral Herrera, ¿no?, en donde nos habla que el amor tiene que tener, pues eso, tienes que valorar a la otra persona, tienes que tener ella le llamaría como responsabilidad afectiva, ¿no?, con otras palabras, pero sería la misma búsqueda. Y dije, qué interesante que nosotros ya lo tengamos concebido a través de las palabras en nuestra cultura, y que no esté tan extendido eso, porque bueno, al menos yo no lo sabía. Y buscando más información, algunos de mis contactos de pronto pues se dedican a diferentes cosas. Entonces hay un divulgador y es un artista de catarsis, artes escénicas, que se llama Ángel Iván López. Entonces él cuenta muchas cosas en redes sociales acerca de la cosmovisión que tienen sus papás, que ellos pues son del pueblo Tunsavi y hablan le llaman lengua del pueblo de la lluvia, que sería el mixteco. Entonces dije, bueno, si en tzotzil la palabra como tal no tiene un equivalente, pues ¿qué pasa en el resto de culturas? Entonces también él me decía lo mismo, o sea, que hay ese concepto con la visión que nosotros tenemos en la cosmovisión Ñustavi, no, tampoco existe. Hay temas que son cercanos, como son la procreación, ¿no?, el acompañamiento también, que otra vez, si nos vamos a la teoría que se está dando desde los feminismos, pues lo encontraremos, ¿no?, que es parte también ese cuidado. Y bueno, me pareció de suma importancia que también las diferentes culturas, de diferentes lenguas, porque cada palabra va a darle una connotación, una cosmovisión distinta al amor, incluso distinta a la que entenderíamos, porque a veces, y a mí me ha pasado, si me dices, ay, escribe del amor, como que piensas, oye, ya vengo de un divorcio, ¿sabes? Exacto, ¿cómo voy a hablar de amor después de un divorcio, no? Ya conocí las infidelidades y o sea, ya ese amor porque no sé, porque nos vamos por ese amor romántico, pero bueno, hay diferentes maneras de ver al amor acordes a nuestra época, porque como decía, bueno, también buscando, resulta que cuando vinieron los españoles lo que hicieron fue eso, pues pusieron, por ejemplo, pues tenemos a Xochiquetzal y tenemos a Tlateotl, creo, así se pronuncia, no estoy segura, pero les ponían, les adjudicaban que era el amor, pero no, eran otras cosas, la lujuria, y como no había, ellos no lo entendían de otra manera, pues les ponían ese agregado. Entonces, es parte de entender que el amor, como lo comprendemos, tiene que ver con nuestra época, con las experiencias, con la edad, con nuestro entorno, con la madurez emocional que tengamos. Y clara muestra son los trabajos compilados, ¿no?, dentro de la antología. Entonces, por ejemplo, mi Marit Arteaga, ella pues dice eso, ¿no?, lo que no es el amor. Y hay otros que nos hablan de los abuelos, ese amor de los abuelos, que significan también la figura del abuelo, porque regularmente creo que todos tendemos a, el abuelito, ¿no? Y acá lo ponen en la dimensión amorosa, como Dina Grijalva, por ejemplo. Pues encontré una fotografía de alguien en un baúl y espero que mi abuela ahora sea feliz con ese alguien, ¿no? Entonces es
es una mirada distinta porque creo que hasta los vemos como que no tienen deseos amorosos o relaciones sexuales, no sé de pronto cómo nacimos, quién sabe, pero llegamos a también a tenerlos como un mito a los abuelos y vemos de una manera distinta a través de dos ojos que son los de Laurelina, pues eso. Y vemos también el amor a través de los ojos de tanto de hombres como de mujeres, que consideran amor y que no consideran amor. Eso me pareció bellísimo porque son maneras distintas de explorar. No como no ese amor romántico de príncipes, princesas, sí, claro. no desde diferentes ángulos, y conocerlo creo que es muy importante, ¿no? Desde nuestra visión ontológica, desde la concepción de los mundos que tenemos en un estado, de las diferentes maneras de pensar. Sí, claro. Y fíjate, justamente retomando esto que nos compartes, Carla, es que quisimos dar a conocer esta antología en este espacio porque desde el mismo título, Amor es, ¿no? El amor tiene diferentes aristas que lo van desmenuzando diferentes autores y autoras, porque en esta antología están tanto hombres como mujeres, ¿no? Y cada uno observan el amor desde su postura. ¿Y qué te parece que justamente, Carla, vas besando los oídos de nuestra audiencia con algunas con una de estas minificciones para ver cómo conciben el amor estos autores que están aquí compilados? ¿Te parece? Ay, claro que sí. Bueno, voy a empezar con Memoria de Daniel Casanova. Pensarte es recordar el aroma de tu cabello, no me reconforta. Sentir la textura de tu piel en el pétalo de las rosas tampoco logra que mi pasión se tranquilice. En mi memoria estás como una imagen permanente de lo hermoso que es el amor. Pero tu hija me tiene cada vez más absorto. Es tu imagen, es mi pasión. ¿Qué diablos haces que no vienes a la cama? Un poema. ¿Poema? Consigue un trabajo formal o te demando por no hacerte responsable de los gastos y la educación de tus 5 hijos. Bueno, cuando yo leí la minificción de Daniel, primero me dio escalofrío, ¿no? Porque sí, claro, va más allá, ¿no? Va, efectivamente, pues el personaje puede sentir esas pulsiones por su hija, y o sea, es como en primera instancia te cae el golpe de ¿qué me está diciendo? Bueno, sea o no sea su hija, el peligro de que no tiene un trabajo, se quede en esa casa, exacto, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Se me hace que tiene 2 giros ahí muy fuertes, y en lo personal, mira, quizás otra vez lo pensamos como el amor que nos ponen en la tele, pues esto no lo habríamos visto, y creo que cumple con muchas funciones, y en lo personal me puso fría. Sí, claro, porque como dices tú, adquiere este matiz que muchas veces es difícil de identificar en la figura paterna, ¿no, Perlita? ¿O qué te pareció a ti? Así es, me encanta que pues esta minificción, igual que las demás, pues tienen esa doble intención que de manera brevísima pues nos hace pensar en otras cosas que quizás no estábamos pensando. Sí, así es. Y esa es la maravilla de la minificción, ¿no? Es un género complejo, porque como lo hemos mencionado, decir mucho en tan poco, híjole, no cualquier pluma la consigue, ¿verdad, Carla? No, yo creo que es complicado, y bueno, en ese caso hace 2 giros, ¿no? Porque tienes un primer golpe, ya es tiempo, ¿no? Esperar. Y el remate, que fue el pensar cómo se queda en la casa ahí, pues, con la chica, a mí me puso mal. Entonces, creo que también puede ayudar a alguien por ahí, como alertarse de pronto, sí, claro, de ciertas cosas que no pensaríamos. Sí, y ahora les voy a compartir La siembra de Liz Sáenz. El esposo de Catalina va con 10 hombres a sembrar maíz a su parcela.
Uno de ellos olvida el agua para beber, vuelve para traerla. Con sigilo entra a la casa de Bajareque. Catalina guarda su llegada con las mejillas rojas y puesto solo un delantal. Con un susurro y jadeos se pone de espalda a la pared, separa las macizas piernas. Qué grueso está el palo sembrador de maíz, Emilio. Así está bueno. Haz un surco en mi corazón. Ay, Dios. No. Híjole, ¿qué te pareció, Perlita? Pues bellísimos, y aparte también el humor que manejan muy bien esta antología, porque nos da diferentes matices de lo que es el amor y cómo lo conciben en diferentes contextos, situaciones, momentos. Sí, y digo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, Carla, tú corrígeme con toda confianza. Fíjate que esta minificción que nos compartiste, a mí de alguna manera me hizo encender el foquito rojo de cómo en esta concepción de amor conlleva una situación de ejercicio de violencia. En esta situación, a mí se me hizo, ¿sabes? Por el palo de siembra. Sí. Como erótico, no sé, me da la lectura de que llegan estos hombres, ¿no? Pero dentro de los hombres que van acompañando al marido hay uno que ya espera a la esposa. O sea, en un mundo en donde la figura como femenina es la que no engaña regularmente en la mayoría. En este caso, pues siente deseo, atracción y espera, como que ya tienen planeado verse de manera consensual. Sí, claro, no es que eso es justamente la magia de que logra la literatura y más las minificción, ¿no? De que lo podemos ver, concebir e interpretar de diferentes formas, ¿no? Y qué bueno que en esta antología se toquen estos temas, ¿no te parece, Perlita? Sí, hay siempre diferentes interpretaciones y versiones que como lectores nos encanta esto de imaginar las posibilidades del por qué están sucediendo ciertas cosas. Y dinos, Carla, ¿qué va a encontrar aparte el lector en la antología Amores, a diferencia de otras? ¿Y cuál es la propuesta? Aparte del amor, ¿qué otros temas tiene? Sí, bueno, una de las cosas es que sí intenté que fuera, les digo, un libro que tuviera una función que fuera artística, es decir, que dentro, si el lector desea, porque esto es un juego, es algo que me gusta mucho de la minificción y de la literatura en general, que es jugar, ¿no? Porque como bien decían, en cuanto a los significados que pueden encontrar, de eso se trata la minificción, ¿no? Entre más tengan, en pocas palabras, es mejor. Pero ¿qué pasa con los libros también, con esta literatura que es fractal, que es intermedia, que es transdisciplinaria? Yo le apostaba mucho, cada vez que llegamos a cursos, hubo uno con la doctora Ana Calvo Revilla, en donde nos hablaba justo de esta literatura transmedial que vamos a encontrar pues en las redes sociales y que están haciendo varios autores y autoras en la minificción, en donde van a utilizar elementos artísticos, van a utilizar el sonido, la música. Un caso, por ejemplo, de los que continuamente lo está haciendo es el de Sergio Astorga. Entonces Sergio Astorga, bueno, es un artista visual, él va plasmando su obra, escribe la minificción y luego la comparte en YouTube. Entonces podemos escuchar música, ver el cuadro y la minificción. Y este tipo de como de microrelato audiovisual forma parte también de la minificción, pero no, ¿cómo decirlo? De pronto no lo vemos tan integrado dentro de las antologías, porque la minificción pues es un término que abarca todos estos textos breves, que pueden ser desde los textículos, microrelato, microficción, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con la brevedad. Pero estos microrelatos audiovisuales de pronto no tenemos la posibilidad de verlos o de escucharlos, siendo que muchos autores no muchos, pero sí algunos lo están haciendo y lo están haciendo de una
una manera extraordinaria. Y cuando yo estaba en el curso de Ana Carmen Revilla pensaba, ay, pues eso lo está haciendo también. Dentro de mi estado tengo un cuadro en donde hay una historia y lo está haciendo Kiki Suárez, y de pronto la señorita cafetera está compartiendo cuadros continuamente porque es artista visual y tienen historias. Son infinitos además, son sus historias que las va haciendo de manera literaria y que va adquiriendo herramientas de pronto metafóricas o poéticas para contarlas. Entonces me gustaría hacer un proyecto en donde también se integrara esta parte. Por otro lado, cuando decimos la palabra México, una de las apuestas, pues como yo vengo del sur, entonces siempre en la televisión y en otros espacios, y ahorita pasamos a la parte ya materia, ¿no? Pero en la televisión pues era así como que el sur era la última frontera, era el eslogan, ¿no? un año, sí. nadie sabía nada de Chiapas, ¿no? Y recuerdo una vez fui a Ciudad de México y en el aeropuerto me preguntaron, ¿y Chiapas es parte de México? Y yo, claro. Claro, por supuesto. Y no solamente, o sea, a mí, porque he leído pues entrevistas hay poetas que se van a otros países, entonces igual les hacen cada comentario en el aeropuerto, así como que no somos parte, como que México parecería, y sí, hay una mayor producción ahí, desde luego, pero que solamente sería el centro. Entonces, recordando lo que había dicho, que me dijo Eduardo Antonio Parra, no es que hay que moverse, porque si no, pues tu trabajo nunca se va a dar a conocer. Y esto lo menciona Liliana Pedrosa en Historia del Cuento Mexicano. Antes, estar en provincia era considerado sepultar tu carrera, y que es a partir justamente de estos talleres que empiezan a enviar por parte del Sistema Nacional de Creadores como de Investigadores, pues que ayuda o contribuye a darle mayor acceso también al centro, y de proyectos como Escritoras MX, en donde también se trata, ¿no? de dar ese México, de darle la pincelada completa a ese mapota que tenemos, y de incluir, de que sea pues el trabajo el que va a obtener esos espacios a partir de este tipo de proyectos, del mapa también del mapa de escritoras, en donde vamos a encontrar pues un mapita en donde están dibujados las diferentes escritoras junto con sus semblanzas. Entonces, gracias a ese esfuerzo nosotros hoy tenemos este tipo de espacios, y creo que hay que darle continuidad. Parte de esa búsqueda también era incluir, pues yo sí tengo el deseo de incluir a todos, pero por alguna razón siempre nos faltan estados, ¿no? Por algo. Sí, claro. Entonces, en esta ocasión se compilaron a 79 escritores y escritoras de los estados, y vamos a encontrar de Aguascalientes, de Baja California, de Campeche, de Chiapas, de Chihuahua, de Ciudad de México, de Coahuila, de Colima. Bueno, ya voy a decir porque si no me van a colgar los dedos. De Guanajuato, de Guerrero, de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán. Y pensando, esto, ¿no? Mostrar la diversidad, porque cada quien, al contar estas historias de amor, pues contarían parte del patrimonio. Corría el riesgo, desde luego, de que se volviera monotemático, porque por alguna razón, otra vez, ¿no? Cuando nos dicen amor, ¿por qué no queremos escribir de amor? Porque la mente nos lleva a un mismo espacio, ¿no? Podría ser también que de pronto nos estemos más cercanos a pensar, no sé, en figuras como Cupido, que también hay minificciones hermosas de Cupido dentro de la antología, Afrodita, Venus, y cómo hacer para que pudiéramos encontrar lo otro, pues a partir de la invitación. Entonces ahí había ciertas palabras que creo que nos permitían encontrar nuestras leyendas, porque la mayoría, digamos o no,
Sí, no, yo creo que conocemos la historia o más o menos conocemos la historia del Popocatépetl, ¿no? Y hemos oído del Callejón del Beso. Entonces, ¿cómo es que nos va marcando estas imágenes? Y yo quería que estuvieran ahí. Entonces, dentro de la invitación se les hacía, así como la invitación también, a que pues nos hablaran, ¿no? De las deidades prehispánicas, en donde podemos encontrar historias pues amorosas o que tienen que ver con el sacrificio, que se ve mucho por aquí, allá las van a poder conocer, o con la creación del mundo, ¿no? A partir de ese amor de nuestras deidades a los pueblos. Con otras, por ejemplo, el Maquech, el Maquech es el escarabajo, ¿no? Lo vamos a ver por esta antología también con el doctor Rubén, que lo hace, y ya, y creo que eso permite como sentir, porque en algún momento pensé, lo voy a confesar, ponerle, había una canción de Thalía que se llamaba Amor a la Mexicana. Ah, sí. ¿Cuál va a ser Amor a la Mexicana? Si cada quien tiene una manera muy distinta de ver el amor, una vez una sola, ¿no? Entonces entre más, y luego cuando me puse a verla, dije, a ver, vamos a ver el video. Cuando vi el video, pues más, porque traía el traje de Jalisco, y ella como, no sé, como, no podría decirlo, pero eran como solo un México bien, como a lo charro, como en las películas de... Muy estereotipado, ¿no? Muy estereotipado. Sí, y además decía que como que bebiera, que la agarrara sin cuerpo, no sé, una cosa brutal ahí. Entonces yo dije, no, eso no puede ser, creo que sería mejor conocer cómo es ese amor. Y creo que sí se logra poner a que quien viene de fuera, porque me decía un amigo que desde yo, el maestro Ricardo Bugarín, decía, fíjate, me parece interesante que cuando la leemos, no, el tema puede ser cualquier tema, pero tiene una visión ontológica, tiene una mirada distinta. Para mí, que vengo de Argentina, yo no sabía que había lugares en México en donde pues esa palabra que todos conocemos no tiene, ¿no? Como que el mismo significado o el mismo sentido. Entonces estás transmitiendo parte de la riqueza, de la belleza cultural. Por otro lado, yo sé, se oye como hay tantas cosas, pero sí, veanla. Pensé en las personas con discapacidad auditiva porque visual, no, solo en la visual, porque tengo algunos contactos contactos que no ven. Entonces, cuando sale una antología digitalizada, siempre dicen, ay, gracias por compartir, porque luego los programas y ponen la imagen, muchas veces ponemos los flyers o le tomamos la captura de pantalla, entonces quieren leer, pero no el programa con el cual ellos escuchan o lo pueden conocer lo que se está transmitiendo, pues no lee imágenes. Entonces he ido aprendiendo eso, a tratar de copiar, a compartir imagen, pero también a copiar texto. Y en esta ocasión era pensando justo en ellos, en ellas, y nada más que sí, también me hicieron sugerencias, ¿no? Después, porque me di cuenta que no era tan fácil el acceso, no es una de las cosas que tiene algunos detallitos por ahí. Pero también fue pensado en eso, en poder llegar a más personas, en que las lenguas se puedan escuchar. Me parece esa parte también importante. A veces dicen, justo compartiéndolo en radio, hace unos días en la radio, decían, estos están, pero no los podemos leer porque no los sabemos leer. Entonces ya con eso podemos oírlo. Claro. Es precioso, ¿no? Que todas nuestras, sería muy lindo también que nuestras lenguas estuvieran todas ahí, pero hay algunas que se pueden escuchar. Sí, por supuesto. Y antes de que se nos acabe el programa, porque prácticamente ya estamos al final, querida Carla, por favor, dile a nuestra audiencia dónde puede encontrar esta antología para leer todas estas minificciones y tus redes sociales, por favor. Muchas gracias. Pues la pueden descargar de manera gratuita en la página de EOS Villa Digital Argentina. Ellos tienen un drive
De todas maneras, lo voy a dejar aquí en los comentarios. Y ahí es acceso gratuito, pueden descargarla y si la quieren compartir, si tienen alumnos, a quien le quieran regalar, háganlo. Y también a ustedes ponen su teléfono donde están los códigos QR y los va a mandar a una página de YouTube. Ahí pueden escuchar una lista de reproducción en donde están las diferentes secciones. Okay. Hay música también por ahí, música de Chiapas, entonces también podrán oírla y disfrutarla. Ok, maravilloso, ¿verdad, Perlita? Pero lamentablemente llegamos al final del programa, Perlita. Sí, compártenos tus redes rápidamente porque creo que eso no lo comentaste, para que te sigan, te lean. Muchísimas gracias. Y bueno, en Facebook estoy como Carla Gabriela Barajas Ramos, en una página en la cual difundo mi ficción principalmente. Pueden buscarla como Mi Habitación, @cronopiacarlita. Y con ese @cronopiacarlita también lo encuentran, me parece que en Instagram y en Twitter. Perfecto. Ahí están las redes sociales, querida audiencia. No hay pretexto, la antología es gratuita para que la lean. Yo me despido, de verdad, Carla, que agasajo haberte tenido con nosotras. ¿Y qué te parece, Perlita, que si al final del programa incluimos estos audios que nos mencionabas, Carla, para escuchar minificciones en otras lenguas? ¿Qué te parece la idea? Maravilloso, porque ya será otra posibilidad de imaginar con la voz. Así es. Entonces les vamos a dejar esos audios, querida audiencia, para que se deleiten en otra lengua con estas minificciones. Muchas gracias, Carla. De verdad fue un agasajo tenerte. No, al contrario, estoy muy agradecida, feliz de estar acá con ustedes. Y pues nada, pasen un excelente lunes, tomen café con letras. Así es, tomen café con letras. Yo me despido, soy Ale Calixto y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, linda noche, un abrazo. Muchos abrazos. Exvoto, Carla Baraja. Me presionaban para conseguir a un compañero de vida. Ya hasta tenía pesadillas con arena de un reloj, la cual caía y me ahogaba. Me encomendé a San Antonio. Él contestó mis plegarias en un sueño. Recuéstate en la arena y la compañía llegará, ordenó. Me cayó un perro en la cabeza, escarbó y me rescató de la asfixia. Al otro día encontré a un chihuahueño con collar. Gracias a San Antonio por mandármelo y por su recomendación. Nadie en la familia cuestiona sus palabras ni sus actos y me dejan gozar de mi soltería. Mach bukewini konik. Chetaknya ukchikin ya sakubi chip nya pusikal. Yo mishlokel shong su benyeche kolelish nyol chinyech. Ishko hachech sa apal pus benyon chakachu. Mastanishku sa su benyon. Yai sa wa shachaya. Jakshunko ele hapal. Cheech sa sunyon chishkuhonyon chakpuk chokoyechu belchilum. Sa mi trawuch. Shbut kan vini ket iliji sa wut leyon. Sa locho atru shikwa sha nyechikisin. Mach shbut kan vini konik nyela. Chakpusak mi trahel chacholel. No fue cobardía. Acerqué mis orejas en tu pecho, oí tu corazón latiendo. Va a explotar, dije despegándome de ti antes de que el deseo me arrebatara la cordura. Levantaste tu blusa dejando ver tus pechos apuntando a mi boca. Chúpalos, me invitaste, atrayéndome a ti y separaste las piernas. Si tocas la rosa te gustará,
Afirmaste buscando mis labios con tu boca y te empujé. Cobarde, gritaste con tono despreciable. Guardaste tus senos y con furia encendiste los ojos. No fue cobardía, Snela. Me vengué. Afuiani. La primera vez que se vieron eran apenas unos niños, pero a pesar de todo lo que sintieron y no podían explicar, eran conscientes de que nunca podrían estar juntos. La segunda vez había pasado mucho tiempo, pero se reconocieron. Era la fiesta de Iskali. Ella llevaba sandalias nuevas y lucía hermosa con su pelo suelto. Él, semejante al dios del fuego, se acercó a ella y lo imposible se hizo verdad por una noche. Sabían que no habría más, pero esas horas se amaron con todo el corazón. Cuando él murió, ella guardó su atavío divino como un tesoro. Yasnit ben cotantes abuele, tajujun sak inal yahnostes lah kib, tetabanti aite sitjae, sok yakil tas busco tan te manuele. Kalalakil tas choe, jichobel spek sok yechestas neskel, sok tes visitake, la hocho testes kipotike, sok benon bel hotik tak altik, tapatil, ochon hotik tate tikil, tasap inal, la kaibe hichuk shohubal kal tas bafamal, tes kabuel manuele, te yasmokin kabula untal, tayantikil te histe etike, yakaltas malienol a, mabala sustes kelau tayilel, bintini bañas nop atemeyah kabulae. Su mirada atrae mi corazón. Cada mañana lleno mis cántaros de barro en el ojo de agua y veo con emoción a Manuel. La última vez que lo encontramos, él llevaba su mecapal y hacha sobre el hombro. Mis hermanas y yo vaciamos nuestros cántaros y caminamos hacia la milpa. Luego nos metimos a una vereda. Bajo el alba sentí como luz en el rocío la mirada de Manuel que me espiaba entre los árboles de roble. Seguro me esperaba. No volteé o qué hubiera pensado de mí. Antonio Guzmán Gómez. Tican baile, chavachaleyote. Has ibajo li doctor Alfonso Pedraza Pérez. Kuninchiil. Tajnaot kotiki. Epaltaotanae. Solo el chililis ya el ti bakile ti chavachaleyote. Kalalikot tajnatike. Ti unantike sanojik unincantela. Te tichulmetike. Tashokon junalokol. Hativone locolal calalchan munotoosh teita Manuel Acosta. Calalchivaik shaoshli unetike, ihtuptikantelae. Ihnopta yutko on tijato tahchatsan, mihtahbatik taspatel osil. Descubriremos qué hay detrás de un escritor. Análisis, debate, reflexiones, recomendaciones. Todas las noches por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.